Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy, 5 de noviembre, vamos a hacer la segunda clase de repaso del módulo común para que le digan a sus amigos que vamos a comenzar. Nada, pues la clase pasada vimos, comenzamos a hacer este como especie de repaso en función de lo que pone Demre en su temario. Entonces voy a desaparecer un poco para que vean como un poco lo que hicimos. Entonces, finalmente, tomamos todos los temas que propone Demre, que se supone que van a ser evaluados, que están acá, ¿cierto? Eso está todo en la página por los que aún están como confusos y saber qué tienen que estudiar, etcétera. Está todo ahí bien detallado en la página del TEMRE, incluso con qué cosas se van a evaluar. Por ejemplo, se van a evaluar la descripción, la aplicación, análisis, cosas así. Entonces, por ejemplo, cuando le dicen descripción, significa que tienen que saber de qué se trata, o sea, una especie de definición. El análisis es que va a ser un ejercicio. Entonces, se puede saber como claramente qué cosas va a hacer este caballero, señor Deunre. Vimos primero medio y parte de segundo medio. No, perdón. Llegamos como hasta la mitad primero medio. Entonces vimos todo lo que correspondía a las ondas, ¿cierto? Ondas, ondas, ondas. Esto es la clase anterior, así que cualquier cosa vean la clase anterior que está en YouTube. ¿Cierto? Vimos ondas, vimos reflexión de espejos, espejos cóncavos, vimos luz y alcanzamos a ver un par de... todo esto relacionado con ondas. Y alcanzamos a ver un poco de mecánica acerca del movimiento, sus marcos de referencia, ¿cierto? Y llegamos más o menos hasta acá. Entonces, yo les propongo que hagamos un resumen rápido de que estábamos hablando, sobre todo en la parte de mecánica, porque la parte de ondas ya la vimos en profundidad, nos dimos toda una clase para verlo. Así que ahora vamos a hacer, eh, vamos a comenzar con mecánica. Entonces, DEM requiere que en mecánica de primero medio se sepan bien cosas acerca de la diferencia entre los marcos de referencia, sistemas de coordenadas, aplicación de fórmulas de adición de velocidad y la ley de Hooke. Esto va todo como en un contexto histórico. O sea, primero vino Galileo con estas transformaciones y al final se termina este como periodo con Hooke, que es antes de Newton. Son contemporáneos, pero este caballero lleva más tiempo trabajando en física que Newton, en el momento en que hizo esta cosa. Entonces, con respecto a la relación y reconocimiento de la diferencia entre marcos de referencia y sistemas de coordenadas. Entonces, primero vamos a hablar del marco de referencia. El marco de referencia corresponde a donde yo pongo los ejes. El eje X, acá, el eje Y, acá, y donde yo defino que van a estar los positivos y los negativos en un cierto eje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo poner un punto como este, por ejemplo, que va a tener una coordenada en el eje X, una coordenada en el eje Y, y finalmente va a tener un vector, posición. ¿Cierto? Ese vector posición va a depender de dónde yo pongo mi origen. Si mi origen lo pongo, por ejemplo, acá, ¿cierto? Voy a tener otro eje, otro vector de posición y otra coordenada en el eje X de este nuevo sistema y otra coordenada en el eje Y de este nuevo sistema. Entonces, si yo cambio de nuevo esta cosa, la pongo allá. Si se fijan, los positivos parten desde el 0 que está en el X hacia allá. Y en este caso, la posición de esta pelota en el eje X es negativa. Entonces siempre va a depender de donde yo ponga mi sistema de referencia, ¿cierto? Mi marco de referencia, acá, marco de referencia, va a dictar la posición de la partícula que estoy analizando, ¿ya? Ahora, ¿a qué se refiere con sistemas coordenados? Los sistemas coordenados en general se dividen en sistemas cartesianos o sistemas polares, ¿sí? El sistema cartesiano corresponde a los ejes que nosotros conocemos y que hemos analizado durante toda nuestra vida, y tienen coordenadas numéricas. O sea, el eje está dividido en unidades y yo puedo contar cuántas unidades avanzo hasta llegar a una cierta coordenada. ¿Sí? Y ese es el que nosotros bien conocemos. Hay otro sistema de coordenadas, que es el sistema de coordenadas polares, que corresponde a poner un origen, que sería este de acá, trazar un radio, una distancia, de aquí hasta el punto donde lo estoy midiendo, ¿cierto? Y eso me da una distancia, un radio. Y luego doy una inclinación, un ángulo alfa, que va a recorrer desde el origen hasta el radio. Entonces yo con esas dos cosas
tres cosas en general. eh, un origen, junto con el origen, un eje horizontal. Luego, un radio. Dos, un radio. Y tres, un ángulo. Puedo definir y planear, como mapear todo el espacio. Entonces acá hay un tip que esto es muy útil para describir los movimientos circulares porque, bueno, los movimientos circulares son lo que se muestra acá. Un movimiento periódico dentro de un mismo círculo, ¿cierto? Por lo tanto, el radio es constante y lo único que va cambiando es el ángulo. Entonces yo puedo ver cómo va cambiando el ángulo y después voy a tener velocidad angular, aceleración angular, etcétera. Pero para eso sirven los sistemas de coordenadas, ¿ya? Hay otros tipos de sistemas de coordenadas que no los vamos a ver porque son en tres dimensiones y no vienen como al caso de la prueba, pero es para que lo sepan. Pueden haber coordenadas esféricas, o sea, nosotros vivimos en un mundo de tres dimensiones, entonces vamos a querer poner eh, este punto, ponerle una dirección, como una etiqueta para saber dónde está, y puede ponerlo en un sistema esférico, por ejemplo, la Tierra, ¿sí? La Tierra tiene el sistema esférico para medir latitudes y longitudes. O un sistema como este, que se llaman sistemas de coordenadas cilíndricos, que sirve, por ejemplo, para describir el movimiento de una hélice o algo que vaya como dentro de esta superficie. Luego, Demre nos pide que podamos aplicar una fórmula de adición de velocidades en situaciones unidimensionales para comprobar la relatividad del movimiento. Entonces suena como casi esotérico, como la relatividad del movimiento y no sé qué, pero no. La adición de velocidades es lo que dice la palabra. Adición significa suma, por lo tanto vamos a tener que sumar velocidades, ¿cierto? ¿Qué velocidades? Bueno, pasa que si es que yo, por ejemplo, mido la velocidad que lleva un cierto objeto, va a ser distinta si es que yo me estoy moviendo con respecto a ese objeto, ¿cierto? Ejemplo, estoy yo parado en la calle y veo pasar un auto, le mido su velocidad y me da la velocidad del auto, ¿cierto? Cuando yo estoy quieto. Pero ¿qué pasa si ahora yo estoy en una bicicleta y le mido la velocidad al auto siendo que la bicicleta se está moviendo? Entonces va a ser una velocidad distinta porque yo me voy a ir acercando o alejando al auto, ¿cierto? Y vamos a tener distintas velocidades medidas desde para distintas velocidades de la bicicleta, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, yo les recomendé hace un par de hecho creo que haber sido como la primera clase, les recomendé que usáramos bien porque la física en realidad no es tanto fórmula, sino que hay que saber pensar. En este caso, em, creo que tenemos problemas con la emisión. Bueno, avísenme si siguen los problemas. A ver, ya, pues. Entonces, lo que les digo es que en general es bueno que piensen bien qué cosa está pasando. Siempre es bueno tener una intuición física y saber que si es que hay algo que se está acercando a mí, ¿cierto? Y yo me estoy acercando a él, finalmente la distancia que nos separa va a recorrerse más rápido. Por lo tanto, la velocidad con la que yo veo acercarse al el auto, en este caso, eh, solamente porque los dos están achicando la distancia, ¿cierto? En cambio, si el auto va hacia el otro lado, yo voy a intentar achicar la distancia, pero el otro lo va a intentar alargar. Por lo tanto, la velocidad, ¿cierto? Va a ser menor. Entonces yo le tengo que restar las velocidades. Finalmente, la velocidad con la que me tengo que quedar es con la velocidad con la que se aleja de mí el auto o con la que se acerca a mí el auto. Entonces, si estamos siempre más o menos a la misma distancia, significa que el auto no se está acercando a mí, ¿cierto? Por lo tanto, la velocidad es menor. ¿Qué pasa si tengo que la velocidad de la bicicleta con la que me estoy acercando al auto es igual a la velocidad del auto? ¿Qué pasa cuando tengo, por ejemplo, el caso en las carreteras en que van los dos autos a la misma velocidad? ¿Sí? En ese caso, yo veo que la persona que está en el auto del lado no se mueve con respecto a mí. Va siempre a mi misma altura. Es como que si estuviéramos, no sé, en una micro. Porque van los dos a la misma velocidad. ¿Sí?
Entonces, en ese caso, cuando las velocidades son iguales, la velocidad del ciclista es, la velocidad que ve el ciclista al auto es cero. Y es porque se restan las velocidades. Vamos a hacer una pausa para ver si se arreglan los problemas y volvemos, ¿ya? Ya, chiquillo, entonces parece que logramos superar el impasse técnico. Ahora sí, entonces habíamos quedado en esto. Igual, de todas formas, esto está explicado en la clase anterior. Y vamos a comenzar con la ley de Hooke. Entonces, ¿qué quiere Demre que sepamos de la ley de Hooke? Es cómo se aplica, ahí arriba, la aplicación de la ley de Hooke, ¿sí? Para explicar los fundamentos y los rangos del uso del dinamómetro y la identificación de algunas de sus aplicaciones corrientes, ¿sí? Vamos a partir con qué es la ley de Hooke. La ley de Hooke está definida por esta fórmula pequeña que dice que la fuerza que ejerce un o algo elástico va a ser menos la constante K del elástico por la diferencia de distancia con respecto al equilibrio que tiene el elástico. Entonces, vamos a hacer un dibujito de qué significa la ley de Hooke. La ley de Hooke entonces corresponde a que cuando yo cambio de posición el elástico, el resorte en este caso, el resorte, para que yo pueda cambiar la posición del resorte, tengo que aplicar una fuerza. Entonces tomo este resorte, lo tiro hacia abajo, o le pongo una masa, también funciona así. Le aplico una fuerza, F, y el resorte avanza eh, una distancia X, ¿sí? Ahora, en este caso, esta cosa se queda quieta porque el resorte lo tira hacia arriba tanto como la masa lo tira hacia abajo, ¿sí? Entonces, es importante entender que hay un signo negativo en la ley de Hooke, que está acá, que corresponde a em, que la fuerza va en el sentido contrario a la fuerza del resorte. El resorte se desplaza en una dirección,
pero las fuerzas van en sentido contrario. Por eso va este menos acá, ¿sí? Entonces, a eso se llaman fuerzas restaurativas, porque la idea es que vuelva al equilibrio. Y lo que nos dice la ley de Hooke con esta constante K es que si yo aplico el doble de fuerza, ¿cierto? El desplazamiento va a ser el doble. ¿Ya? Entonces, seguimos con la ley de Hooke para entender lo que dice acá arriba, los rangos de uso del dinamómetro. Perdón. La cosa es que el dinamómetro funciona de la misma forma. Yo tengo una escala para un cierto resorte. Yo digo, bueno, si yo le pongo 1 kilo, esta cosa se mueve tanto espacio hacia abajo. Entonces yo voy escalando todo esto. Y eso es el dinamómetro. Lo que ponen en la feria, por ejemplo, cuando uno va a comprar esas balanzas, la manilla se va moviendo según cómo se mueva el resorte que está dentro de la balanza. ¿Ya? Así que así funcionan los dinamómetros. De nuevo, es la ley de Hooke actuando, poniendo una fuerza, la fuerza lo tira hacia abajo, y yo sé cuánto se desplaza cuánto se desplaza el resorte si es que yo sé cómo se comporta este resorte. Y por eso yo puedo ir como midiendo esto y ponerle em, dimensión a esto. Dicen que aún se queda pegado, así que vamos a preguntar. ¿A alguien no se le queda pegado? Mientras esperamos la respuesta, para los que no se le están como pegados, vamos a, vamos a hablar de la siguiente temática de primero medio, que corresponde a la Tierra y el universo. Y hay que caracterizar entonces dos cosas. Em, el origen y la dinámica de los efectos de la actividad sísmica y volcánica en términos de la tectónica de placas y la propagación de energía. Y dos, el conocimiento de parámetros que describe la actividad sísmica, magnitud, intensidad, epicentro e hipocentro. Son cosas súper específicas. Entonces vamos a hacerlo un poquito rápido porque es re fácil. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la tectónica de placas? Recordemos que nosotros estamos, la Tierra tiene una estructura, la estructura terrestre termina, creo que la puse acá. No, no está. Ya. Entonces, la estructura de la Tierra tiene un núcleo acá abajo, ¿sí? Un manto y una litósfera. La litósfera es la parte superior, ¿cierto? En que em, tiene una parte que se llama, la parte como límite entre la litósfera y el manto se llama astenosfera, que básicamente es donde está la roca caliente, ¿sí? Entonces, adentro de la Tierra hay mucha energía, hay mucha temperatura. Por lo tanto, cuando hay mucha temperatura, pasa que las cosas se expanden, ¿cierto? Si se expande, se hace menos denso. Si se hace menos denso, esta cosa sube, ¿cierto? Sube y cuando llega arriba, se enfría. Entonces se compacta de nuevo y baja. Y se forma esta corriente convectiva, ¿cierto? La convección es súper importante en la Tierra porque mueve las placas que están como flotando en la astenosfera. Por lo tanto, hay placas que se mueven en una dirección, hay placas que se mueven en otra dirección. Si esas direcciones son convergentes, se forma una cordillera, una cadena montañosa. Si son divergentes, se forma una cadena oceánica por debajo, un dorsal oceánico. Finalmente, entonces la convección produce movimiento y el movimiento va a producir el sismo. Entonces tenemos distintos tipos de movimiento de las placas. Puede ser, como les dije, que se separen las placas, que se rocen las placas, ¿cierto? Que se junten las placas, ¿sí? Eh, que una se meta por debajo de la otra placa. Hay un montón de placas, de movimientos de placas, que están explicados por la física. Entonces, para que no estén tan
No crean que la física no sirve de nada. Finalmente acá ya les puse un mapa para que se entienda aquí el origen y la dinámica. La dinámica es cómo se mueven estas placas, y les acabamos de explicar. Les acabo de explicar cómo se mueven las placas, es por la convección que ocurre dentro de la Tierra, que se va moviendo esta cosa así, pum, 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 y se separan las placas que están arriba. Em, Luego, hablamos de cómo se genera la actividad sísmica y volcánica, que corresponde. Y aquí está mostrado cómo han evolucionado las placas y el movimiento durante em, la vida de la Tierra. Y esto es súper teórico porque en realidad las pruebas em, son básicamente fósiles y cosas así, que han marcado como, han dejado huella en distintos continentes. Entonces, aquí hay una división de las placas, ¿sí? Y sucede que Chile está justo al borde de la placa sudamericana. La placa sudamericana choca con la placa de Nazca y se están hundiendo una sobre otra, ¿sí? Y por eso acá hay una cordillera gigante. El monte más alto del mundo es el Everest, ¿cierto? Y el Everest está en los Himalayas. Los Himalayas es otra cadena montañosa que está en India. ¿Dónde está India en esta cosa? Acá. Esa no llego. Aquí. Esta placa roja. Y si se fijan, cuando, bueno, busquen en el mapa el Everest está justo en una de estas partes de acá por Nepal. Entonces, toda esta parte de acá, la teoría dice que justo la placa de India vino con mucha fuerza, mucha rapidez, y chocó con la placa euroasiática, que es más grande, y finalmente salió una sobre la otra. Y por la fuerza con la que se chocaron, se formaron los Himalayas. Aquí hay un mapa de lo que les dije recién, de cómo se están moviendo las placas. Y como se ve acá, la placa de Nazca y la placa sudamericana están chocando. La placa sudamericana va hacia acá, con esta flecha de acá, y la placa de Nazca va en la dirección contraria y por lo tanto por eso se producen los terremotos. El efecto volcánico es básicamente lo mismo, y el efecto volcánico corresponde a la salida de material muy caliente que se va como acumulando dentro de eh, este movimiento de placas. Y por lo general los volcanes están en los lugares donde eh, se chocan estas placas, ¿sí? Por ejemplo, acá se formó una chimenea, ¿sí? ¿Por qué? Porque adentro había em, como un remanente de lava que finalmente cuando se aprieta un poco, termina saliendo. Vamos a ver el último tema de primero medio, que corresponde a eh, solamente el conocimiento de los parámetros que describen la actividad sísmica, ¿sí? Magnitud, intensidad, epicentro y hipocentro. Partimos con el epicentro y el hipocentro. El hipocentro corresponde a lo que está por debajo, ¿sí? De donde se siente el, el sismo, ¿sí? Por lo tanto, el hipocentro va a estar por debajo de justo el epicentro. Esto es súper memoria. También se pueden acordar porque epi significa sobre y hipo significa bajo, ¿sí? Y ahora otra cosa que es importante mencionar es las ondas, sobre todo las sísmicas, es muy importante que sepan cuáles son. Hay dos tipos de ondas súper importantes que se las pueden preguntar. Las ondas P y las ondas S. Las ondas P son las que llegan primero y las ondas S son las que llegan en segundo lugar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que las ondas P se mueven de manera longitudinal y las ondas S se mueven de manera transversal. Y eso depende solo del sismo y cómo haya sido la falla, cómo haya sido este movimiento. De repente uno siente, sobre todo acá, que ya hemos vivido un montón de temblores, eh, que hay sismos que son más P que S, ¿sí?
de repente la onda P dura mucho más, o nosotros la percibimos más, o al revés. Sentimos que nosotros subimos y bajamos más que un movimiento horizontal. ¿Ya? Y eso es de nuevo por las ondas P y las ondas S. Ahora, esas ondas P y esas ondas S son las que transportan la energía, y la energía se mide en una magnitud, ¿sí? Y la intensidad se mide según los efectos que provocan estas ondas. Entonces, vamos a tener en la escala de Richter una magnitud, porque el señor Richter dijo, bueno, si se mueve de tal forma, si la onda genera tal movimiento, vamos a ponerle un grado a ese movimiento. Entonces, se fijan acá en este sismógrafo, el tiempo va corriendo acá. ¿Cómo funciona el sismógrafo? Es un papel que se va enrollando con con algo muy sensible que está con un lápiz, con algo con tinta, para que cuando se mueva, finalmente marque la dirección de las ondas. Entonces, primero llegan las ondas P, ¿sí? Luego se mueve un poco esta cosa y las ondas S llegan, llegan después. Las ondas S y las ondas P son las que primero llegan, pero las que causan más daño son las ondas superficiales que no las hemos visto. Y porque lo que nos piden es saber cuál es la diferencia entre la magnitud y la intensidad. ¿Sí? La intensidad corresponde a los efectos que haya tenido el sismo en un cierto lugar. ¿Ya? Vamos a ver entonces que, por ejemplo, en el terremoto de Haití o en terremotos en donde las ciudades no están preparadas sísmicamente, los efectos y la intensidad en la escala Mercalli son mucho mayores que en lugares como Chile o, no sé, Japón, por ejemplo, en los que lugares en que sí estamos preparados, porque sabemos que somos lugares sísmicos, entonces nosotros vamos a tener menos efectos. Estos efectos sirven para, por ejemplo, canalizar la ayuda humanitaria que se da a nivel mundial para catástrofes naturales, ¿cierto? Porque si hay un lugar en que, bueno, hubo un terremoto grado 8, pero en realidad no se cayó nada, no es necesario canalizar tanta ayuda. En eh, cambio, hay lugares en donde hay un terremoto de grado 6 y se cae todo, y finalmente sí hay que ser eficiente en la canalización de la ayuda humanitaria. Entonces la diferencia es súper concreta. La intensidad mide el efecto y la magnitud mide la cantidad de energía que se liberó en ese terremoto. ¿Ya? Vamos a hacer una pausa para ver si podemos arreglar los cortes y 2 minutos. Ya, chiquillos, entonces creo que lo arreglaron. Ojalá que esté arreglado. Y seguimos con la clase. Avísenme si no está, si se ve mal o algo así. Bueno, seguimos nosotros entonces con la clase. Ahora vamos a comenzar con la materia de segundo medio. Eh, Parte de la materia de segundo medio, de nuevo, el temario de Demre, y vamos a tomar punto por punto y analizamos qué cosas tenemos que saber para la prueba. El primero es el análisis comparativo del funcionamiento de los distintos termómetros sobre la base de la dilatación térmica. Entonces necesitamos saber, para entender el funcionamiento de un termómetro, cómo funcionan los termómetros. Y originalmente, ahora hay termómetros más avanzados que funcionan con sensores de corriente, etcétera. Pero el que les van a preguntar en la prueba es el que corresponde a al que usa la dilatación térmica como fuente de medición. ¿Qué es la dilatación térmica? La dilatación térmica corresponde a un cambio en el largo de un objeto mientras yo varío la temperatura de este objeto. ¿Sí? Entonces, a los que se les queda pegado o ven o escuchan solo la luz, o sea, solo la voz, perdón, aprieten control y luego R. Todos juntos. O F5. No, control R. Control R. Eh, Vamos a dar la instrucción.
Entonces sigo con la clase mientras el resto intenta conectarse. ¿Funciona o no? Ya, sí, funcionó. Dicen por ahí que funcionó. Entonces, de nuevo, el termómetro, como si se acuerdan, cuando la bolita se los ponía, básicamente la barrita del mercurio va a ir subiendo o bajando dependiendo de qué temperatura tengan ustedes. Y eso está medido por este efecto de dilatación térmica, en el cual yo tengo un largo inicial, le tengo un cambio de temperatura y después, eh, debido a ese cambio de temperatura, hay un cambio en el tamaño del objeto. Entonces lo vamos a ver aquí un poco más gráfico. Tengo un tamaño inicial, aquí tengo un tamaño inicial, luego le aplico una temperatura distinta y esta cosa cambia su largo, ¿sí? Entonces tengo un largo inicial, le aplico temperatura y cambia el largo. El cambio del largo va a depender de qué material estoy usando para hacer que este cambio suceda, ¿sí? Si estoy aplicando la temperatura en cobre, es distinto que si la aplico en aluminio o en un plástico o en un vidrio. Y eso viene en este coeficiente que está acá, que se llama alfa. Ese alfa es el coeficiente de dilatación térmica, ¿sí? En este caso, la dilatación térmica eh, es en una sola dimensión, por lo tanto es el largo el que va a cambiar, no se va a hacer más ancho ni más grande en forma superficial. Solamente vamos a tener un cambio en el largo, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo un termómetro a una cierta temperatura. Aquí, de nuevo, tengo un termómetro al que yo le aplico una cierta temperatura y cambia su largo. Entonces, como cambia el largo, sube esa cosa. Esa cosa me refiero a em, la altura. Cambia la altura. Y así es como funcionan los termómetros. Los termómetros entonces funcionan con dilatación térmica. ¿Qué es la dilatación térmica? Corresponde a que cuando yo estoy aplicando temperatura o sacando temperatura, voy a generar una dilatación del material o una contracción del material si es que estoy quitándole calor al final. Estoy sacándole temperatura. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de lo mismo que acá. Ya sabemos que los termómetros funcionan con el principio de la dilatación térmica. Ya sabemos qué es la dilatación térmica y sabemos cómo funcionan los termómetros. Ahora vemos qué miden los termómetros. Los termómetros miden temperatura. ¿A qué me refiero con que miden temperatura? A que hay una escala que alguien tiene que poner, por ejemplo, los números. Los números a alguien se le ocurre poner el número cero para poner un inicio, los positivos hacia un lado, los negativos hacia el otro. Acá es lo mismo. Yo tengo que tener una escala para medir la agitación molecular de una cierta especie, ¿cierto? Y hay varias gente que se le ocurrió poner escala, ¿cierto? Las que son más importantes por la relevancia y por lo útil que son, básicamente, son la escala Celsius y la escala Kelvin. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Básicamente con este número. La escala Kelvin es igual a la Celsius menos 273.15 grados. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la escala Kelvin y la escala Celsius comparten el mismo comportamiento. ¿A qué me refiero con eso? A que si la escala Celsius sube un grado, la escala Kelvin sube un grado. Lo único es que en vez de quedar de 0 a 1, voy a quedar de 273 a 274. Eso es lo que me refiero con que comparten el comportamiento. Lo único que no comparten es el punto inicial. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nacieron estas cosas? La escala Celsius el señor Celsius fue no sé, me lo voy a jugar. Yo creo que fue francés. Fue un físico francés. Digamos que fue francés, no tengo idea si fue francés. La idea es que el señor Celsius se le ocurrió tomar dos puntos de referencia. ¿Sí? Tomó el 0, que está acá. El 0 Celsius lo tomó en el punto de fusión del agua. Entonces dijo ya, acá tengo hielo, puso el termómetro y lo marcó. Aquí está el 0. Después el grado número 100 lo tomó cuando el agua se evapora o cuando llega a su punto de ebullición. Entonces marcó el 0, marcó el 100 y dividió de forma equidistante, ¿cierto? Los grados. Y ahí quedó lista la escala Celsius. ¿Qué hizo el señor Kelvin? Tomó la escala Celsius y lo movió 273 grados en función del cero absoluto. Él dijo que
Nada puede ser, nada puede tener menos agitación molecular que lo que tiene temperatura cero. Porque él dijo, bueno, hay muchas cosas que tienen temperaturas bajo cero Celsius. ¿Habrá algo que sea como un tope? Y él hizo una serie de estudios, no sé qué, y descubrió que postuló que hay un cero, un tope, una temperatura mínima, que corresponde, después se hizo el análisis molecular, que corresponde al movimiento cero de moléculas, como si es que no hubiese movimiento molecular. Y ahora es importante recordar de nuevo que la diferencia es la misma, ahí, la diferencia es la misma entre la escala Celsius y la escala Kelvin. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hacer el cálculo. Chuta, voy a tener que desaparecer. Entonces, la diferencia nosotros siempre la hemos visto con este delta, ¿cierto? Ese delta corresponde a la resta entre la cantidad final y la cantidad inicial. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto un montón de veces. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo la diferencia entre Kelvin y, si siguen el mouse, la Kelvin y los Celsius? Sabemos que el Kelvin es igual a Celsius menos 273. Por lo tanto, la diferencia en Kelvin va a ser Celsius final menos 273 menos Celsius inicial menos 273. Sacamos el paréntesis, ¿cierto? Nos queda Celsius final menos 273 menos Celsius inicial más 273. Y ahí nos damos cuenta que se van los 273. El factor, o sea, ni siquiera un factor. El número que se agrega para convertir de una escala a otra se va, porque son iguales, uno está positivo y el otro negativo, mueren. Y nos queda entonces la diferencia. Nos queda final Celsius menos inicial Celsius, que es lo mismo que delta Celsius. Y eso es importante porque muchos ejercicios tienen como factor un delta temperatura. ¿Sí? Entonces, si ese delta temperatura es el mismo en Celsius y en Kelvin, como lo dije acá, el mismo cambio en Kelvin es el cambio en Celsius. No así la temperatura Kelvin es igual a la Celsius. No estoy diciendo eso. Estoy solo diciendo que si yo avanzo un paso en el mundo Kelvin, va a ser el mismo paso en el mundo Celsius. Entonces eso es muy útil porque da lo mismo en qué escala estoy usando para tomar diferencias de temperatura. Sigamos. Interpretación cualitativa de la relación entre temperatura y calor en términos del modelo cinético de la materia. Entonces ahora entramos en el modelo cinético de la materia, que corresponde a tomar la materia como pelotitas, ¿sí? Como moléculas unidas con un cierto enlace, ¿cierto? Y dependiendo del estado de la materia en que se encuentren, van a tener un cierto movimiento peculiar, ¿sí? Ahora, ese movimiento va a estar relacionado con una velocidad, ¿sí? Y nosotros vamos a relacionar la velocidad que tiene este movimiento, este set de moléculas, con una temperatura. Entonces vamos a decir que la temperatura que tiene algún cierto material hace que haya movimiento, ¿sí? Y el movimiento lo vamos a relacionar con la velocidad. Entonces básicamente la velocidad que tengan estos monitos va a ser una representación de el movimiento de las partículas de el sólido, el líquido o el gas. ¿Sí? Ahora, acordémonos, velocidad es una representación de la energía cinética. Por lo tanto, el calor va a ser una representación de la energía cinética macro de un sistema. Como yo no puedo saber qué velocidad tiene todas las partículas, yo no puedo saber particularmente cuál es la velocidad de cada partícula, porque en realidad me demoraría 1.000.000 de años, es mucho más fácil tomar como un promedio. Ver cuánta energía tiene todo este sistema, y eso le llamo calor. ¿Sí? Y el calor depende de qué tan rápido se está moviendo esto. Y una forma de medir el movimiento de estas partículas es tomar la temperatura. La temperatura es un índice de qué tan rápido se mueven las partículas. ¿Sí? Por lo tanto, la temperatura y el calor son cosas distintas. Pero se relacionan mediante el movimiento energético. Entonces,
Si hay alguna duda de todo este repaso, es bueno que se dirijan a las clases. Ya están todas en YouTube súper bien catalogadas. Entonces, em, con eso vimos lo del la parte molecular, el modelo cinético molecular. Después, Demre nos pide la distinción de situaciones en que el calor se propaga por conducción, convección y radiación. Y la descripción cualitativa de la ley del enfriamiento de Newton. Entonces, partimos con cómo se propaga el calor. Entonces vamos a tener esta imagen como referencia, en la que ocurren tres cosas. Primero, hay un fuego. Hay algo que emite calor, ¿cierto? Este calor se propaga. Si se fijan, el calor no está, perdón, la llama no está en contacto directo con la olla, ¿cierto? Pero ahí es donde ocurre la radiación. La radiación corresponde a el transporte de energía mediante ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas son luz. Por eso cuando nosotros prendemos, no sé, alguna ampolleta de esas antiguas, esas se calientan mucho porque finalmente tienen mucha energía. Y esa energía es absorbida o es transmitida en forma de calor y no en forma de luz. Son ampolletas poco eficientes. Las ampolletas que son eficientes eh, hacen que su energía se transforme netamente en luz y no en calor. ¿Sí? Y por eso se llaman ampolletas de ahorro energético, porque finalmente las ampolletas son para alumbrar, no para calentar. ¿Cierto? Entonces necesitamos una ampolleta que transforme su luz, su energía en luz y no en calor. Ahora, vamos a este punto de acá. Tenemos una llama, ¿cierto? Un fuego. Este fuego emite ondas, ¿sí? Emite luz. Y esa luz es la radiación. Nosotros cuando nos dicen pónganse protector solar porque se van a quemar, básicamente es porque llega la luz del sol en forma de radiación, una onda que llega a tu piel y esa piel se calienta. ¿Sí? Ahora, si te llega mucha es donde ahí te vas a quemar. Y lo que hace el bloqueador solar es absorber esos rayos de luz. De hecho, solamente absorbe los que hacen mal, los rayos UV. Luego, existe un segundo método de propagación del calor que corresponde a la convección. La convección significa, o lo podemos ver, como el movimiento de masa del líquido, de fluido, caliente hacia el líquido frío. Y como les expliqué recién, ya sabemos que cuando yo le aplico temperatura, aplico temperatura a un cierto material, el material se expande, ¿cierto? Y también sabemos que lo que es más denso, mientras más compacto, esta cosa se va a hundir. Al revés, si no es compacto, va a flotar. Por lo tanto, estoy acá abajo. Tengo una celda de agua caliente, el agua caliente se expande, se hace menos densa y sube. Cuando va subiendo, hace que se comience a mover el agua. Y el agua fría, que es más densa, más compacta, baja. Cuando baja, llega a la parte caliente, se calienta, se expande, sube y se forma un ciclo. Ese ciclo convectivo, de eso se trata la convección, ese ciclo convectivo hace que haya una propagación del calor, ¿sí? Que finalmente el material quede homogéneo, o si no quedaría solamente la parte de abajo caliente y la parte de arriba fría, ¿sí? Y por eso es que va este movimiento casi circular, ¿sí? Pero en este sentido, como que sube y luego baja, sube y baja, para generar una propagación del calor. Estamos viendo cómo se propaga el calor. Entonces tenemos dos. Se radia, todo radia. Todo lo que tenga temperatura radia, ¿sí? Así que si les preguntan en la prueba si algo radia, sí, todo radia. Lo único que no radia es algo que no tenga temperatura, ¿sí? Entonces, luego, la convección. La convección ocurre cuando tengo un líquido o un fluido en el que se pueda mover esta cosa. Porque si yo tengo, por ejemplo, un sólido, en el sólido no puedo separar estas celdas de materia y hacer que una suba y la otra baje. Finalmente, y el más fácil de entender, es la conducción. La conducción ocurre
cuando aumenta la energía por contacto de un sistema. Entonces, en este caso, claro, la olla se está calentando, y el contacto hace que la energía pase de una molécula a otra. Acuérdense que la energía, el calor, corresponde a la agitación térmica de las moléculas que vimos recién. Entonces, mientras más agitados estén, más temperatura va a tener y más calor va a tener, ¿cierto? Porque va a estar más energizado. Luego, las moléculas que se mueven fácilmente, bueno, suben y luego bajan, pero las moléculas que están muy ligadas, como por ejemplo las de la olla solamente va a comenzar a vibrar, a vibrar, a vibrar, y las otras moléculas vecinas van a comenzar a vibrar una vez que la energía se pueda traspasar de molécula en molécula. Y eso se refiere con contacto, o sea, con conducción. La conducción del calor es ese traspaso energético entre moléculas vecinas. ¿Ya? Después, nos piden ver solo cualitativamente. Cualitativo significa saber qué pasa. Cuantitativo significa póngale número. Entonces, descripción cualitativa de la ley de enfriamiento de Newton. Newton, caballero muy sabio, él es inglés, hace mucho tiempo. La ley de enfriamiento de Newton es esta. ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton? Dice que si yo tengo un material en contacto con un ambiente, ¿cierto? Si el material tiene mucha temperatura, este es el eje de la temperatura y este es el eje del tiempo. Entonces, un material que tiene mucha temperatura se va a enfriar rápidamente, primero rápidamente y luego lento, y va a llegar a una temperatura de equilibrio. Si tengo un material que está por debajo de la temperatura de equilibrio, va a comenzar a subir rápido, ni tan rápido ni tan lento, va a comenzar a subir hasta alcanzar la temperatura de equilibrio. ¿Ya? La ley de enfriamiento de Newton dice que la temperatura tiende a esta temperatura como de equilibrio acá, ¿cierto? De manera exponencial en el tiempo. O sea, si estoy muy alejado, voy a bajar muy rápido, pero si estoy cerca, lo voy a hacer un poco más lento. Entonces, finalmente, lo que nos dice esta ley de enfriamiento de Newton, en este caso, enfriamientos cuando la temperatura es muy alta y calentamientos cuando la temperatura es muy baja, finalmente nos dice que la temperatura va a llegar a un equilibrio con el ambiente. ¿Sí? Y eso es como una forma de entender el principio de equilibrio térmico. ¿Sí? Es una interpretación que se le da a este equilibrio térmico en que finalmente todo va a llegar a una misma temperatura de equilibrio. ¿Sí? Eso es importante. Y eso, bueno, depende del material, etcétera, etcétera. Seguimos con segundo medio. Segundo medio, la parte de mecánica. En mecánica nos piden la descripción del movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, la aplicación de los principios de Newton y la ley de conservación del momentum lineal. Partimos con las leyes de Newton. Son tres leyes de Newton, ¿cierto? Las tres leyes de Newton son las que puso acá. ¿Y qué se las tienen que saber? La primera ley de Newton corresponde a la ley de inercia, que todo cuerpo va a seguir en el estado en el que está, de reposo o de movimiento uniforme, mientras no actúen fuerza sobre ella. Piénsenlo en ustedes. Si ustedes están parados, no van a poder, parados y quietos, no van a poder moverse a menos que alguien los empuje, una fuerza externa, o ustedes se muevan aplicando fuerza o sea, sus pies apliquen fuerza para que se puedan mover. Entonces, finalmente lo que dice es que nada se va a mover porque sí. Esa es la ley de inercia. Y la inercia corresponde a la resistencia que tiene la masa al movimiento. ¿Sí? Después, la definición de fuerza, esa es la segunda ley. La segunda ley dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en un cuerpo. Entonces yo tengo un cuerpo de masa, con una masa, aplico una fuerza y hago que esta cosa se mueva. La fuerza entonces va a ser igual a cómo se aceleró esta masa. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la segunda ley de Newton. Y la tercera ley dice que las fuerzas siempre van en pares. ¿Sí? Eso es importante. Siempre hay fuerzas, siempre que hay una fuerza tiene que haber una fuerza par. O sea, una fuerza eh, que sea su contraparte. Por cada fuerza,
Por cada acción va a haber una fuerza de reacción de igual magnitud, pero de signo opuesto. Piénsenlo en esto, la tercera ley de Newton. Este caballero empuja hacia mí, el caballero empuja hacia allá, y si están los dos quietos, significa que la fuerza de acción y reacción son iguales, ¿cierto? Y en este caso son 100 newtons para ambos. Aquí, lo que es importante recordar es que la fuerza de reacción o de acción, como quieran llamarle, es la opuesta de la otra. La acción va en distinto sentido que la reacción, o la reacción va en distinto sentido de la acción. ¿Ya? Bueno, hay que también aplicarlo en una situación de la vida cotidiana y lo vamos a hacer en un ejemplo igual es cotidiano. Y yo escogí caminar. Vamos a hacer una ejemplificación con las fuerzas que involucra el caminar. Para caminar, yo tengo que, bueno, primero vamos a ver las fuerzas de este señor. Este señor tiene una fuerza de peso que lo empuja hacia abajo. Por lo tanto, cuando él empuja el suelo debería responderle con una fuerza igual y hacia arriba, contrario a la superficie. Y esa fuerza se llama normal. ¿Sí? La normal es la reacción del peso en la superficie. ¿Sí? Pero acuérdense que el peso también hace otra fuerza de reacción, que es, bueno, la Tierra me atrae a mí, ejerce peso, yo también atraigo a la Tierra. Entonces, para que no se confundan, la normal no es la reacción del conjunto Tierra, sino que solamente la reacción de la superficie, de la parte que yo estoy tocando. Después, ¿cómo yo logro caminar? Para caminar, yo tomo mi pie y, como está haciendo este caballero, empujo el pie. O el suelo, básicamente. Empujo el suelo. Piénsalo en las trotadoras. En las trotadoras lo que uno hace es empujar, 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 empujar. Pero si yo empujo, acá, empujo el suelo me tiene que responder con una fuerza igual, pero en sentido contrario. O si no, básicamente no voy a lograr avanzar en esta dirección. No hay nadie que me empuje en esta dirección. Esa fuerza es la fuerza de roce. Nosotros, si no tuviéramos roce, no podríamos caminar y quedaríamos como... Fíjense, piénsenlo como en el patinaje en hielo. Cuando uno no se puede parar, o no sé, piensen en los típicos videos en que la gente se cae patinando en hielo porque no logra tener esta fuerza de roce que equilibre o que básicamente empuje a la persona, ¿sí? Hacia adelante. Y así es como nosotros caminamos. Nosotros caminamos porque con el pie, con el zapato, empujamos el suelo hacia atrás y el suelo nos empuja hacia adelante. Tal cuando uno dice como, bueno, yo uso mi puño para pegarle a mi hermano chico, pero finalmente si le pego en el brazo a mi hermano chico, el brazo de mi hermano chico me va a golpear en el puño, ¿sí? Ahí es distinto porque en el puño uno no tiene tanta sensibilidad, entonces va a quedar más resentido el brazo, pero finalmente el brazo va a responder con la misma fuerza con la que yo golpeo, básicamente. Si yo empujo a la pared me va a empujar a mí con igual fuerza. Solo que la pared no se va a mover porque es mucho, mucho más grande. Ya. Vamos a ver ahora el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado y su análisis gráfico. ¿Ya? Yo les recomiendo que se aprendan esta fórmula. Esta es la fórmula que se llama ecuación itinerario y corresponde a la descripción física del movimiento rectilíneo. Entonces, ¿qué significa esto? El X corresponde a la posición. Entonces dice que la posición a un cierto tiempo, podemos llamarle posición final también, la posición final va a ser igual a la posición inicial, donde yo parto, más la velocidad por el tiempo, cuánto me desplazo si es que voy a una cierta velocidad, más la aceleración por el tiempo al cuadrado partido en 2. Horrible, pero tienen que aprendérselo. ¿Ya? Luego vamos a tener que la velocidad en un movimiento rectilíneo, que es la que se tienen que aprender, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Ya? Velocidad más aceleración por tiempo. Luego
vamos a tener que si es que la aceleración es cero, significa que aquí el movimiento rectilíneo no es acelerado porque la aceleración es cero. ¿Qué pasa si la aceleración es cero? Este término se va y me queda eso que está ahí, ¿cierto? Porque no me queda el at cuadrado partido en 2. Y si se fijan, de acá sale que la velocidad es igual a la distancia partida del tiempo. Paso restando el inicial, me queda distancia partido en tiempo. Es igual a la velocidad. Entonces nosotros podemos usar esta fórmula de distancia partido por tiempo solo cuando no está acelerado. Eso es súper importante. Porque la velocidad es constante, ¿cierto? Fíjense acá, si la aceleración es cero, se muere este término y nos queda que la velocidad es una constante. ¿Sí? Ahora, de nuevo, lo puse aquí explícito. La fórmula velocidad igual distancia partido en tiempo solo se puede usar cuando no hay aceleración. ¿Ok? Eso es súper importante. En general, tienen que pensar si es que hay aceleración o no. Cuando tengan algo cayendo, por gravedad, la gravedad es una aceleración. Por lo tanto, no puedo usar esta fórmula que está acá. ¿Ya? ¿Cuál es la gráfica? La gráfica del movimiento acelerado, la gráfica del movimiento acelerado es al cuadrado. Entonces vamos a tener una gráfica parabólica del movimiento, pero la velocidad es una recta. Fíjense acá, aquí la velocidad es una recta. Aquí, recta. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo yo puedo deducir, por ejemplo, cuánto yo he avanzado teniendo solo la gráfica? Porque aquí dice análisis gráfico, ¿cierto? Entonces les van a preguntar seguro cuánto han avanzado si es que yo tengo cierta velocidad y tengo cierto punto inicial. Lo que yo he avanzado es básicamente el área debajo de esta curva. Por curva me refiero a esta línea verde. El área es todo lo que está por debajo. Entonces pinto todo esto que está abajo, lo calculo, sumo cuánto es el área. El área aquí es fácil porque acá hay un rectángulo. Se fijan, acá hay un rectángulo. Y acá hay un triángulo. Entonces cosa de base por altura y luego base por altura partido en 2. Se suman y eso me da la distancia que yo he recorrido a una cierta velocidad con una cierta aceleración. Entonces tengo que tener la velocidad inicial, la aceleración y con eso yo puedo calcularlo todo. Después, ¿qué pasa si la aceleración es cero? Volvemos al movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? En el que la velocidad es distancia partido en tiempo, porque ahí ya podemos usar esta fórmula. Y si se fijan, acá, velocidad es igual a distancia partido en el tiempo. ¿Sí? En este caso, perdón, aquí. Velocidad es igual a distancia partido en tiempo. Y eso me da la velocidad. Y la aceleración es constante. De hecho, debería ser... perdón, la aceleración es cero. La aceleración es cero y la velocidad es constante. Aquí está, la velocidad es constante. Y si yo tengo el gráfico, porque acuérdense que estamos en la parte de los gráficos, si yo tengo el gráfico de velocidad-tiempo, si yo calculo el área debajo de la curva, voy a obtener el camino recorrido. Y es básicamente por lo mismo. Si tengo velocidad igual distancia partido en tiempo, si multiplico velocidad por tiempo me va a dar distancia. ¿Sí? Y acuérdense que cuando vean una recta, significa que en el gráfico posición-tiempo, si ven una recta, es porque esto está no acelerado. Es un gráfico de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, el momentum lineal, que va a ser lo último que vamos a ver hoy, corresponde a la multiplicación, se llama cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque corresponde a cuánta masa tengo y a qué velocidad se está moviendo esta masa. Y lo que nos dicen es que hay una conservación de este momentum lineal. ¿A qué se refiere con que se conserva? A que no cambia en el tiempo, es siempre la misma cantidad. Ahora, ¿cómo yo hago cambiar el momentum lineal? El momentum lineal lo puedo cambiar
aplicando una fuerza. Si yo cambio el movimiento, si cambio la cantidad de movimiento, para cambiarla tengo que aplicar una fuerza durante un cierto tiempo. ¿Sí? Y a ese delta P o delta momentum o cambio de momentum le vamos a llamar impulso. ¿Ya? El impulso es entonces la fuerza, una fuerza cualquiera, aplicada en un cierto tiempo. ¿Sí? Ahora, en un choque se considera que el tiempo es cero. Por lo tanto, este de acá es cero. Entonces, si todo esto es cero, el momentum no cambia. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se conserva. Y ahí es donde se cumple la conservación de momentum. Y aquí es lo que nos están preguntando, ley de conservación de momentum lineal. ¿Cierto? Para explicar fenómenos. ¿Qué fenómenos se pueden explicar con esto? ¿De qué me sirve a mí saber que el momentum final es igual al momentum inicial? Bueno, hagamos una aplicación. Tengo un caso en el que una masa m, una pelota de masa m, se mueve con velocidad v hacia una pelota de masa m que está en reposo, con velocidad cero. Ese es el momentum inicial. Acuérdense que para aplicar el momentum, la ley de conservación, necesito dos puntos, uno inicial y uno final. Dos puntos en el tiempo, dos puntos temporales. El punto inicial va a ser este, se está moviendo, y el punto final es cuando las dos masas queden juntas y se muevan a una velocidad distinta. Entonces inicio, tengo una masa moviéndose hacia una en reposo y finalmente quedan las dos juntas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el momentum inicial? Inicialmente tengo esta masa por esta velocidad, masa 1 por velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad 2. Pero pasa que la velocidad 2 es 0. Entonces esa cuestión se va a morir. Tun, tun, tun. Bueno, esto se va a morir. En algún momento va a reaccionar esto. Ahí. Esto va a morir porque la velocidad es 0. Y 0 por m es 0. Entonces, vamos a tener la suma de estas dos cosas, pero este 0 finalmente me queda que el momentum inicial es solamente el momentum que tiene esta pelota. El momentum inicial entonces es la masa 1 por la velocidad 1. Luego, el momentum final va a ser la suma de las masas moviéndose a una velocidad distinta, a una velocidad final. Si esta masa vale m y esta masa vale m, m más m es 2m moviéndose a una cierta velocidad final. Ahora hago la ley de conservación del momentum en el que el final es igual al inicial. Entonces, mv1 es igual a 2m sobre v final, ¿cierto? Y de acá despejo. ¿Qué cosa? La velocidad final. El m se va con este m, porque son iguales, y el 2 pasa dividiendo. Entonces tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial dividido en 2. Eso debería ser inicial, por si acaso. ¿Ya? Pero este es un típico ejemplo de aplicación de la ley de conservación del momentum lineal. ¿Ya? Para que tengan idea de que sí sirve esta cosa. Así que chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá. Nos quedó ver energía y tierra y universo de segundo medio del módulo común. Lo vamos a ver la próxima semana, así que ánimo con el estudio. Sé que queda poquito, no estén ansiosos. eh, Ustedes pueden, son secos, todos ustedes. Y eso pues chiquillos. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Adiós.